Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y el metal. En definitiva, este es un podcast hecho ¡a lo bestia! ¡A lo bestia! Bien, un saludo para todos. Estamos de nuevo aquí en la segunda parte de nuestro hechos históricos, cositas de la historia que han aparecido en canciones de metal para este episodio. Chismes de la historia con A lo Bestia. Algo así, nos metimos por el asunto de la historia, un tema también bastante escabroso por la cantidad de información que hay, porque a veces las menciones pueden terminar dando otra perspectiva de los hechos, pero pues digamos que como siempre tratamos de hacer como un acercamiento a dichos temas y mostrar cómo se relacionan con la música que tanto nos gusta. Entonces vamos a continuar. Este episodio de pronto va a estar enmarcado en otros elementos. Vamos a mirar la historia desde otra perspectiva, ya de pronto no tanto esos hechos trascendentales. Haga un resumen a toda carrera de lo que hablamos el episodio pasado, por si pronto alguien no lo escuchó y le interesa, que se vaya allá. En este episodio vamos a manejar otra perspectiva de la historia. En la primera parte de esta sesión, pues abordábamos como esos hechos que han marcado y que han generado o que han desencadenado otro tipo de eventos o que han hecho parte de situaciones, de acontecimientos históricos mucho más grandes. Por ejemplo, situaciones dentro del contexto de una guerra, por ejemplo, un conflicto de varios años. En este episodio vamos a abordar otro tipo de acontecimientos históricos encasillados particularmente en lo que denominan los episodios, ¿cierto? Situaciones que han involucrado a pequeños grupos de personas, pero que han sido representativos finalmente por la creación, por ejemplo, como lo veremos en un par de casos, la creación de leyes a la regulación de ciertas situaciones, o los avances, los desarrollos tecnológicos que son parte también del siglo XX y su historia. Entonces también vamos a ver allí unos elementos que hacen parte de la historia de la humanidad. Pues finalmente lo que dicen los historiadores es, cuando hablamos de historia, hablamos es del ser humano. Entonces todo lo que afecte al ser humano es susceptible de pertenecer a la historia. Entonces este episodio nos vamos a ir en esos sucesos, en esos episodios, valga la redundancia, históricos. Entonces vamos a arrancar con uno bien particular, entonces que será nuestra primera banda de este segundo playlist, eventos históricos y metal. Entonces, don Andrés, tiene la palabra. Esta banda que viene empezamos en Estados Unidos, esta agrupación Belaraaz. Esta agrupación que está en Estados Unidos, ellos, así como la primera agrupación que también les sugerí en la primera parte, ellos dicen, en lo que encontramos en internet, que siguen activos. Son de Oregon, Estados Unidos. En el año 2015 lanzaron un álbum brutal. Les dije que estas dos agrupaciones que traje en este episodio doble, las descubrí buscando estos temas. Esta agrupación es death metal progresivo. Todo el álbum es muy brutal, se lo recomiendo completico. Lo pueden encontrar en Bandcamp, escriben Belaraaz, Bandcamp, y van a escuchar ahí el álbum completico, muy buena calidad. Todo está publicado. De hecho, es una muy buena página, ¿no? Para descubrir bandas, muy buena calidad también los temas que se pueden escuchar en esta plataforma. ¿Alguno tiene suscripción o alguna vez han invertido ahí? Yo tengo. Bien, no lo he hecho aún. ¿Qué ventajas tiene? Uno puede descargar canciones, supongo, de ahí, ¿no? No, pero tú no necesitas pagar. Tú simplemente te haces tu perfil. Lo que sí puedes es apoyar las bandas. Digamos, les puedes comprar, muchas tienen para escuchar todo el disco, pero otras solo ponen cancioncitas y si quieres... Yo sí compro un disco por Bandcamp. En Punto Flaky es una chimba y ahí está, en cualquier momento lo puedo volver a descargar. Sí, es bacano y además... Tengo que buscar el mensaje donde me lo enviaron, pero en cualquier eso apoya mucho a las bandas porque directamente la plata se le va directamente a la banda. Güey. Qué bien.
Eso, y hay bandas underground que en verdad no encontramos su música en otras partes, pero ahí sí están, entonces para descubrir agrupaciones. Este álbum se llama The Gilded Age, hablan en todo este álbum referente al oro. En 1887 empieza esta historia, que luego nos vamos a volver un poco, pero aquí va a empezar la historia donde dos hermanos llamados Louis y Evan Toyn iban a buscar en Dakota del Sur, iban a buscar arenisca para hacer sus proyectos en general. Entonces cuando iban allá se tropezaron con un objeto que decía lo siguiente, un objeto como una placa de una piedra grande que decía lo siguiente, dice, eso fue en 1887 cuando se encontraron eso. ¿Y qué decía la placa? Vinimos a estas colinas en 1833, 40 años antes, 7 de nosotros. Y decía, bueno, 7 nombres de estas personas, entre ellos Ezra Kind, que es él hace parte del nombre de la canción que les voy a proponer de Belarás, que es Last Testament of Ezra Kind. Ellos, estas 7 personas, resulta que se fueron a hacer un trabajo también, a crear una vía por allá en Dakota del Sur, 40 años antes de la fecha mencionada anteriormente, 1887, y cuando llegaron allá se encontraron con un personaje, un señor Cuervo, también es como un indio por allá, y les dijo que hay oro en Black Hills, ahí por donde estaban, que había oro. Entonces ellos, ok, venimos a hacer una carretera y nos están diciendo que hay oro por estos lados, entonces ya los planes empiezan a cambiar, decidieron que más bien iban a buscar ese oro, decidieron más bien irse para allá, y en esa placa, luego de haber dicho que vinimos a estas colinas en 1833, 7 de nosotros, pusieron los nombres, también escribieron todos, excepto yo, Ezra Kind, fueron asesinados por indios más allá de la colina alta, que obtuvieron nuestro oro en junio de 1834. Un año después, Ezra Kind escribió en esa placa, los indios les robaron sus armas, primero los asesinaron a todos, solo quedó este personaje, no tenía nada de comer y los indios los están persiguiendo. Eso es lo único que está escrito. Resulta que cuando descubrieron en 1887, 2 años antecitos, estaba el boom de la fiebre del oro. Llegó una cantidad de gente a buscar ese oro porque hubo una expedición de un general que fue hasta allá y dijo en 1874, ¿qué dijo el general? Él llegó 2 años antes, o sea, duró 2 años él sacando su oro hasta decirle al resto, aquí hay oro. ¿En qué momento empieza a tornarse interesante esta cuestión? Es que se decía que el oro se descubrió en 1874 con este general que se llama George Armstrong, y resulta que no es así. El oro ya había sido descubierto por Ezra Kind y sus otros 6 compañeros 40 años atrás. Entonces, al saber eso, muchas personas dijeron, ¿y cómo así? Ahí ya había oro, entonces es probable que haya más. Hubo bastante controversia, ya que decían que esa piedra que se habían encontrado estos hermanos no era verdad. Ellos se la habían inventado porque luego con esa piedra hicieron un museo, vendieron postales, se volvieron ahí como medio famosos por el hecho de haber encontrado eso que tenía 40 años y hablaba de una historia de oro. En ese momento pues era la fiebre del oro, todo lo que tuviera que ver con oro pues era relevante. Hay un investigador que unos años después de que se descubrió esta piedra tallada, empezó a investigar y encontró que efectivamente, de hecho escribió un libro que se llama The Toyn Stone y la saga de Black Hills. Entonces ese señor escribió todo un libro explicando cómo fue esa historia, donde prácticamente cuenta lo que ya les dije, y la investigación es que él buscó a los descendientes de esas 7 personas, ahí estaban los apellidos, entonces él fue y les preguntó si efectivamente
eso había pasado, que sabían de sus antepasados, abuelos, bisabuelos, y efectivamente les llegaron a las familias cartas diciendo que ellos habían encontrado oro, que eran millonarios, que los esperaran, que muy pronto iban a llegar con oro, entonces que eran millonarios. Entonces ellos se quedaron ahí esperándolos, nunca llegó nadie, se perdieron por allá en esas fechas. Esperando el pollito asado y nada que llegan. Exacto, allá felices que iban a llegar con oro y no llegaron. Entonces es una historia interesante en la época, ya que en la ciudad, en Black Hills, que luego pues como les digo cambió de nombre, esa piedra ahora está en un museo, está allá también en el lugar donde se encontró, hay una réplica y bueno, eso es de lo que narra esta canción. Les cuento de la letra de esta agrupación. Dice, por ejemplo, en algún lugar, he tenido sueños y he tenido pesadillas, planes para una vida sin preocupaciones ni aflicciones. Eso pensaba Ezra King. Obtuve todo el oro que podía llevar. La avaricia se ha convertido ahora en mi mayor enemigo. ¿Qué más dice la letra de la canción? Vinimos a estas colinas, en 33 éramos 7, ahora están todos muertos, pero yo, más allá de la colina, descansan, cuero cabelludo cortado de hueso, tallo en esta roca, para que se sepan sus nombres. Para terminar, murió en el año de 1918 por una pandemia de gripe, que fue la pandemia de gripe. Coronavirus. Una pandemia de gripe inusualmente mortal, con una duración de casi 36 meses. ¿1900 qué, Andrés? Eso fue con la gripe española. 1910. Estaba leyendo ayer 18. de esa paranoica que cada 100 años están sucediendo las pandemias. Y que es una cuestión de... Sebastián, es apagado el micrófono. No, pero sí coincide que cada... Que cada 100 años. Entonces, más o menos 100 años. Que los líderes mundiales necesitan limpiar cada 100 años el planeta. Del planeta de viejitos y de gente pobre. Y esta hace 100 años fue de las más mortales, con una duración de casi 36 meses desde enero de 1918 hasta diciembre de 1920. Infectó a 500 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población mundial. Bueno, en ese momento se estima que el número de muertos fue casi de 50 millones de personas, posiblemente hasta 100 millones, donde pues ese control de virus pues era supremamente complicado, no había mucho control. Andrés está que se hace el programa de virus y metal. Sí, sí, bueno, esta pandemia de verdad fue de las más terribles. Aprovechó para meterla ahí. Ese fue el dato que a nadie le importa, o bueno, no sé. No, está interesante. Eso pasó, weón, imagínense. Así murió este señor que descubrió esta piedra. Esa es la historia. Qué banda tan del Louis Stone. Louis Stone. Qué banda tan del putas, Velarás, no hicieron más música, no sé por qué. Por ahí seguía los músicos que hicieron este álbum, y ellos tienen también pues otras agrupaciones, Death Metal, Brutal Death, algo de Black. Son muy buenos músicos. Vuelvo y les digo, en Bandcamp se escucha muy bien todo el álbum, para que vayan y lo escuchen. Bien, esa era la piedra de Toen, cierto, chévere de la letra también me llamaba la atención, es como también la narración que se plantea allí, está jugando con los dos elementos de la narración en primera persona. O sea, hay unos segmentos donde pareciese sobre todo que están evocando lo que consignó la piedra, la historia que relataba Andrés hace un rato, y posteriormente hay un segmento de la letra también donde habla otra persona, como una persona quien encuentra ese testamento, ¿no? Dice el último testamento de Ezra King, ¿cierto? Es esa piedra erosionada es todo lo que hallarás. Entonces, finalmente, ¿qué es la historia? Pues me contó Andrés de Louis Stone, ¿no? Que es quien encuentra, y pues finalmente ese es el testamento, eso es todo lo que hallan allí, lo que está escrito en la piedra. Entonces me pareció interesante cómo también en la letra de baladas manejan
la misma dinámica de la historia. Listo, entonces, en ese sentido también como de ciertos hallazgos con los recursos naturales, pues a veces ciertos acontecimientos, ciertos episodios trágicos también entran a ser parte de la historia justamente porque terminan desencadenando una serie de medidas, de normas, pero pues lo duro de estas historias es siempre que allí están involucrados seres humanos y a veces muchos seres humanos. Entonces, la siguiente canción de nuestra lista de reproducción apunta justamente a una de estas desgracias comunales. Dijo Sebas, háblenos, aparte de una canción bien también de las pegajosas que diría yo. Vamos con la agrupación Satan. Esta es una agrupación de Reino Unido, de las primeras de las que hicieron toda esta movida del New Wave of British Heavy Metal, ¿no? Que fue el boom de la segunda oleada del heavy metal allá en Reino Unido. Satan, con su canción Ghost of Monongah, que pertenece al álbum Cool Magic, es el quinto álbum de ellos. Salió hace poquito, en 2018, curioso, ahorita que me di cuenta de los dos discos que propuse son del 2018, buen año para el metal, por lo que veo. Hablemos primero de la banda, porque esta banda se me hace a mí que es muy infravalorada y es una banda que ha aportado muchísimo al heavy metal como tal. Lo que pasa con esta banda es que ha cambiado de nombre varias veces. Ellos comenzaron con Satan, sacaron el primer disco, de ahí se cambiaron el nombre a Blind Fury. Con Blind Fury sacaron, creo que fue un disco o dos. Después volvieron a cambiar el nombre a Pariah. Con Pariah sacaron 3 discos y se volvieron a pasar otra vez a Satan. Esa Pariah sí lo he escuchado. Y casi siempre han sido el mismo núcleo, que son los dos guitarristas. Es un nombre súper común, ¿no? ¿Cuántas bandas con ese nombre existen? Con Pariah. Acá en Colombia hay una que se llama Satan también. O con Satan, sí, hay muchos. Si uno busca ahí en Metal Archives, salen muchísimas bandas de Satan. O sea, es un nombre genérico, pero ellos son, pues, la banda. Los primeros original. Satan. Sí, los primeros Satan, creo. El Satan original. El Satan original, sí. El descendido, el caído. Es una de mis bandas favoritas de heavy metal, por así decirlo. Con eso les digo todo. O sea, es un heavy metal rápido, agresivo, en algunas partes oscuro. La voz no es tan arriba, es más una voz barítona. Chévere, me gusta por eso. Entonces ahorita sí vamos a hablar sobre la canción. La canción es Ghost of Monongah. ¿Qué es Monongah? Monongah es un pueblo minero en donde ocurrió el desastre, pues el peor desastre minero en la historia de Estados Unidos. Este pueblo está en West Virginia, o sea, Virginia del oeste, ¿no? Lo que causó este accidente fue una explosión dentro de la mina. Ahorita les narro qué fue lo que pasó. El pueblito originalmente no se llamaba Monongah. A mí se me pareció raro ese nombre para un pueblo de Estados Unidos. El pueblo se llamaba Briar Patch, pero se le cambió el nombre cuando una compañía que sí se llamaba Monongah Coal and Coke, o sea, empresa Monongah de carbón y coca, vaya uno a saber cómo se hicieron ricos ellos, pero se llamaba así, compañía Monongah de carbón y coca. Y estamos hablando de hace 100 años. Sí, y esta compañía era muy grande, compró casi que todos los derechos de la tierra, o sea, finalmente compró tanto de ese pueblo que le cambiaron el nombre y le pusieron Monongah. Entonces esta compañía, Monongah Company of Coal and Coke, ellos empiezan a arrendar el derecho a minar de las minas a varias empresas. Una de esas compañías mineras fue la compañía minera Fairmont. Y ahí es donde ocurre esta cosa. Pasa que, pues por esa época era muy importante estas minas, porque estamos hablando de 1907, que es cuando ocurre esto. Y apenas las grandes ciudades de Estados Unidos todavía no estaban. O sea, no estaban ni siquiera los rascacielos de
de Chicago ni de Nueva York. Pero ya se estaba empezando a gestar toda esta revolución industrial. Digamos que la electricidad ya era más común, el uso de la electricidad, pero todo era... Alimentado. Sí, alimentado, exactamente. El ingeniero, mano, pregúntale al ingeniero. A mí siempre se me da la olla con esos términos. Bueno, todo era alimentado todavía con esta fuente de carbón y por eso era tan importante, pues, obtener el recurso, ¿no? Que se obtenía de estas minas. Y en esta época era un trabajo muy poco pago. Digamos que no habían regulaciones para esto. ¿En qué año fue esto otra vez, perdón? 1907. Y además de esto, también había niños trabajando en las minas. Se dice que pues algunos trabajaban, muchos era que los papás los llevaban, así como el Rivadenea llevando al niño al trabajo. ¡A lo bestia! Y lo que pasó ahí fue que no fue culpa de nadie, de hecho. Fue que había unos carros mineros que supuestamente estaban medio ya automatizados, pero era por los rieles. Había un sistema de rieles que los empujaban. Y lo que pasa es que estos carros salían cargados de carbón y se acoplaban uno detrás de otro. Y pasó que uno de esos acoplamientos, todos los carritos se detuvieron afuera de la mina y el mancito encargado de pues, supervisar, cuentan que él dice que eso era normal. O sea, que casi siempre cuando pasaba algo, pues se paraban, pero se quedaban ahí quietos, no pasaba nada. Entonces él se fue a atender una cosa que sí era importante, que era aceitar los ventiladores que proporcionaban aire adentro de las minas. Entonces él se fue a hacer eso y mientras él estaba haciendo eso, uno de los acoples de los carros se rompió y 14 de esos carros cargados de carbón se devolvieron por los rieles y se chocaron contra la entrada de la mina, o sea, contra el portón de la mina. Y mientras ellos estaban como regresando por todo eso, arrancaron un poco de cables, de madera, de cosas que provocó el incendio y pues tú le pones fuego a una cosa de carbón y pues es fatal. Entonces, ya adentro habían cosas que hicieron pues que saliera pues todo este humo de carbón, más algunos gases que se levantaron también del suelo. Y supongo que alguna llamita detonó esta vaina. Dicen que la explosión fue grandísima. Hubo como 3 explosiones seguidas y fueron pero durísimas que todo el mundo los escuchó en el pueblo. Y hasta ahí llegó. La gente que estaba trabajando ahí pues quedó sepultada dentro de la mina. Los muertos estimados están en 360 y hay una cosa chistosa que me dijo Cami con la letra, que es que en la letra de Seitan ellos nombran 307. No sé si fue que se equivocaron o qué, pero no, los muertos... Para que les rimara. De pronto sí fue por rima, o de pronto fue que se equivocaron, quién sabe. Bueno, ¿por qué es que esto es histórico? Este accidente conllevó a que en Estados Unidos pues se creara el United States Bureau of Mines, que es el Departamento de Minas de Estados Unidos, que es ya el que regula todo esto, y a partir de que le ponen a todas estas compañías y empresas las reglas de que si van a minar, pues tienen que pues ponerle seguro a los trabajadores, tienen que cumplir con tantas cosas, no sé qué, y a partir de que crean eso, los accidentes mineros bajan, pero una barbarie. Entonces, por eso digamos que es importante este hecho histórico, porque hasta antes de eso, digamos que casi que las compañías mineras podían hacer lo que querían y no tenían regulación. Entonces, un tema tan importante como lo es la minería debe tener algún tipo de regulación y digamos que esto fue lo que ocasionó que se creara eso. Y hasta ahí los dejo. Entonces, interesante. Sí, es bien chévere. Y la canción, lo que les digo, bien pachanguera. Yo que no Uy, soy sí, qué heavy tan sabroso, ¿no? Sí, a Daniel, heavy metal que a mí me gusta. Sí. Ese es el heavy metal que a mí me gusta. Seitan se la recomiendo mucho. No tiene Cuando Sebas la propuso, yo le dije, marica, eso es heavy, que por lo general a mí no me gusta, pero está una chimba. Yo creo que sobre todo por la voz, porque es que no es tan aguda, no es tan arriba. Bueno. Sí, no, es una voz barítono. Parece más un rockcito.
¿Ese man ha sido siempre el vocalista, el mismo? En Satan sí, en otras, en el segundo álbum fue otro vocalista que creo que se llama Michael Jackson, pero no es Michael Jackson que conocemos. Michael Yazos. Pero este es el clásico de Satan, del primer disco y del tercero para adelante ha sido este. La verga. Esa voz está bien. Buena banda. Sí, tiene muy buena voz. Una voz no tan heavy, normal. Sí, es más progresiva. Estos Satan, después de todo ese cambio de nombres, ellos, pues, ya se acabó Satan en esa época. Ahorita se la volvieron a retomar, pero en la época que se acabó Satan, como a principios de los 90, ellos crearon una banda que se llama Skyclad. No sé si la han escuchado. Bueno, es otra banda de heavy metal que mezcla folclore de allá. Es como folk metal bien británico. Y acá vemos la portada del Cruel Magic, quinto álbum de Satan. Casi todas las portadas de ellos son parecidos porque tienen a ese juez, que es el juez de los infiernos, que ellos le dicen que es Satan. Muy chévere, muy chévere esa canción. Fue también de las... No, y recomendada la banda, por favor, escúchenla. No tiene disco malo. Bueno, el segundo es más o menos ahí, pero el primero, tercero, cuarto y quinto no tienen presa mala. Bien. Sí, siguiendo con la línea quizás musical, no vamos a alejarnos mucho del género en este momento. Otro mico que se nos metió. Un vacío legal. Otro vacío legal. Interesante la historia es porque digamos que aquí vamos a abordar las siguientes dos canciones, cómo la tecnología ha impactado también en la perspectiva de la humanidad y ha marcado pues con acontecimientos que justamente han logrado su lugar allí en la historia. Don Daniel, explique su vacío legal. Mi vacío legal, pues que yo por joder dije, no, voy a proponer Aces High de Iron Maiden. Me dijeron, tan payaso, ¿qué hace proponiendo Iron Maiden? Dice que por joder, dice el hombre. La valga, la pone. Obviamente fue jugando, por joder, o sea, yo conozco un refrán que dice, jugando lo mete el perro. ¡A lo bestia! Estaba buscando y encontré un hecho histórico en Aces High. Dije, voy a joderlos porque yo sé que no me la van a aceptar. Entonces puse Aces High, no me la aceptaron. Buscando un poco más encontré esta canción que les voy a proponer de Bruce Dickinson, pero como solista. Esta canción es de su quinto y último disco como solista que se llama Tyranny of Souls. La canción se llama Kill Devil Hill. El álbum es del 2005 y es trabajado entre Bruce Dickinson y Roy Z. Yo nunca había oído hablar de Roy Z, pero por lo visto es un productor bien importante en la industria del rock y el metal. Ya se habían conocido ellos dos antes y parece que Roy Z tenía muchas ganas de volver a trabajar con Bruce Dickinson. No hacía sino mandarle riffcitos e ideas de canciones que tenía hasta que le cogió la caña a Bruce Dickinson y dijo, háganle, hagamos ese disco, porque este disco salió después de que Bruce Dickinson había regresado con Iron Maiden. Yo creo que no vale la pena hablar mucho de Bruce Dickinson, más allá de que en el 93, después de ciertos roces con el resto de Iron Maiden, salió de la banda y se dedicó a buscar una carrera como solista, entre otras cosas. En el 99 regresó a Iron Maiden, pero se dedicó a aprender esgrima y a ser piloto y a, bueno, un montón de cosas más que hace. La canción que les propongo hoy, que se llama Kill Devil Hill, habla sobre el vuelo exitoso que tuvieron los hermanos Wright en 1903. Los hermanos Wright, Wilbur y Orville Wright, ya un buen tiempo investigando y tratando de proponer un vehículo capaz de volar, maniobrado por el hombre, más pesado que el aire. En 1900 se fueron a Kill Devil Hill, que es una zona en Carolina del Norte, donde había dunas. Era una zona desértica, con colinas de dunas, pues, de hasta 30 metros de altura, cercana al mar. Ahí se dedicaron a hacer sus experimentos con sus primeros prototipos voladores, que en un principio eran planeadores, todavía no tenían motor en 1900. Y ahí hicieron campamento y durante 3 años estuvieron en campamento ahí probando sus prototipos. La idea era que al principio volaban como una cometa y con cuerdas desde el suelo les maniobraban las alas para tratar de girar o para investigar su comportamiento en el aire. Después de varias pruebas exitosas y luego con algunos planeadores en donde sí ponían un piloto acostado, el planeador constaba así como de 2 alas amarradas por un esqueleto y el piloto se acostaba en el ala de abajo
siempre con la cabeza hacia el frente. Si tuvieron algunos problemas, alguna vez alguno se cayó, se cascó, se fracturó una clavícula. Marica, creo que ese era el trabajo de riesgo más grande, ¿no? Como vas a probar Sí, los primeros claro. aviones. Sí, ¿no? El riesgo es que te mueras. Mire que por eso mismo el papá les hizo prometer a ellos dos que nunca iban a volar al tiempo. Y ellos solo una vez volaron al tiempo pidiéndole permiso al papá. Después de lo del Chapecoense, no sé si se acuerdan, creo que hay una política en algunos equipos que viajan en 2 o en 3 aviones diferentes cuando se puede y Mire que yo evitan los charters. en algún momento supe que algunas familias hacen eso, como que no viajan el También. papá y la mamá juntos en el mismo. Yo Correcto. no tenía idea que hicieran eso, pero Así pasó, por ejemplo, con Kobe Bryant, que se murió en un accidente de helicóptero a principios de este año. Tenía La hija fue la que murió con un él, ¿no? acuerdo con Ujú. su esposa que los dos no iban a volar al mismo tiempo. Entonces se murió él con su hija mayor, mediana. sí, bueno, entonces los hermanos Wright tampoco iban a volar juntos, porque igual si alguno se llegaba, primero pues para evitar una doble tragedia y segundo para que si se salvara alguno que fuera capaz de continuar los experimentos que estaban llevando a cabo. Una vez que determinaron que habían logrado el éxito de controlar su avión lo mejor posible, decidieron montarle un motor para que se impulsara. O sea, primero montaron las alas en una suerte de bicicletas para impulsarse pedaleando y lograr despegar. Cuando ya lo lograron y todo se comportaba bastante bien, en 1903 buscaron quien les hiciera un motor. Por lo visto, las empresas productoras de vehículos y de motores, ninguna era capaz de hacerles un motor tan liviano como ellos necesitaban. Entonces, con su propio mecánico de cabecera, el man resultó fundiéndolo en aluminio, que no era una práctica usual en la época, y lograron hacer un motor relativamente liviano con la potencia que ellos necesitaban. Finalmente, en 1903, en diciembre 13, no volaron porque era un domingo y resultaron haciendo su primer vuelo en diciembre 14, conmemorando el aniversario del primer vuelo en un globo aerostático, que fue un diciembre 14, pero de 1782. En diciembre 17 lograron hacer 2 vuelos, cada uno levantándose del suelo, y aquí entonces entra una parte importante de la canción. La canción habla de 20 nudos, 43 kilómetros por hora son como 23 nudos. La canción dice 20, supongo que para que rime bien, pero Para bueno. que cuadre. El primer vuelo de Orville a las 10:35 de la mañana de 37 metros en 12 segundos a una velocidad de tan solo 10 kilómetros por hora. Los siguientes 2 vuelos cubrieron aproximadamente 53 y 61 metros. El último vuelo lo iniciaron cerca del mediodía. Entonces, este fue ya el vuelo que consideraron como exitoso. Logramos volar en una máquina más pesada que el aire y pilotada por una persona. ¿Se imaginan ese vértigo, no ser el primero en subirse en una máquina La voladora? canción entonces habla de una exaltación de primero estos 2 hombres que los llama Blood Brothers of Angels, now hear us, we are bound your offspring, don't fear us, God willing will rise up, be near you. Como que estos 2 hermanos que quisieran ser ángeles se van a despegar y por favor Dios, recíbenos cerca tuyo. Ellos querían llegar al cielo. Que no se vayan a quemar como Ícaro nomás. Uh-huh. Mire que también lo menciono, entonces creyendo que nuestros sueños son como un antiguo Ícaro, hacemos planes para llegar al azul más allá, o sea, al cielo. Yo entendía, por ejemplo, asumo esa referencia, es como lo que su merced hablaba de la posición en la cual ellos acomodaron al piloto acostado sobre el ala. Planchita. Sí, entonces digamos que asimilé más esa metáfora con Ícaro, más en ese sentido, en la posición que ellos trabajaban. Bueno, que yo entiendo esa analogía como pues lo que buscaba Ícaro, que era volar y llegar al cielo tan alto como pudiera, que subió mucho y la cagó, pero bueno, logró volar, que era su objetivo. Igual que el de los hermanos Wright, que también lo lograron. Bueno, que el coro habla de que a 20 nudos sobre Kill Devil Hill, con un viento estable sobre las arenas, la brisa que nos impulsa derechos como una flecha y con la gasolina y los cables a través del viento. Esta primera máquina que lograron volar se llamaba como el volador de los Wright 1. Uh-huh. Después de ese primer vuelo exitoso,
quedó un registro a su bitácora que bien, que lo habían logrado, que al caer se había dañado alguna cosa, pero creía que podían arreglarlo fácil y volver a volar al día siguiente. Regresando la máquina entre varios, los cogió un viento, les voló la máquina y la hizo mierda. Entonces ese volador número 1 no volvió a volar. Después pues desarrollaron un segundo prototipo mucho mejor y un tercero donde ya lograron mejorarle el control al avión en 6 ejes diferentes, con cada uno con control individual, porque buscaron, o sea, una vez que lo lograron, lo que buscaron ellos fue vender su máquina y hacerse ricos con eso, porque ellos tenían era un taller de bicicletas. Decidieron dejar las bicicletas y hacerse ricos de Emprendieron. Un negocio de bicicletas. Eran emprendedores. Pura economía naranja. Era una empresa que había una hermana Wright, ¿no? Catarina. ¿Esa era la de las Lucas o qué? Catherine Wright. Catherine Wright. ¿Quién era el que les daba la plática? ¿El papá? No, pues el cuento es que ellos les tocaba sacar de su plata y todo Un lo crédito hacían de la Cámara muy de bajo Comercio. costo porque ellos no eran financiados por el gobierno como otros aviadores entusiastas e ingenieros de la época. Pero no fue sino como hasta 1909 que lograron un contrato con el ejército estadounidense donde les habían pedido que la máquina... ¿Qué año? 1909. Sí. La máquina tenía que poder llevar un pasajero, tenía que poder subir y bajar y tenía que poder aterrizar bien, sin hacerse mierda, y tenía que volar por más de a más de 40 kilómetros por hora. ¿A cuánto vuela un avión ahora? ¿Como a 500 kilómetros? Puede ser más. Más, ¿cierto? Más, no puede ser más. Pero un vuelo, digamos, Pues no normal. todos. Velocidad de crucero vuelo 800 comercial? kilómetros por hora. 800. Sí, Ok. 800. ¿De un vuelo comercial? Llegando Sí, a un 1000. comercial. Y Igual se ve ellos, como si no andara, ¿no? Se ve así, en como si uno fuera de desconocido. los vuelos de prueba con un pasajero, que era un militar estadounidense, se accidentaron. Uno de los hermanos Wright se hizo mierda, se fracturó una pata y varias costillas y la cadera. Y el pasajero, sí se fracturó el cráneo y se murió. Entonces, sale Pero por era ahí. más seguro andar a 40 kilómetros. Es que uno a 1000 kilómetros no queda nada. No, pero 40 kilómetros igual el cacharrazo. Me imagino que a la hora de la caída también Bueno, sí, la gravedad es ganan más velocidad. Y les dieron un bonus a su contrato por lograr exceder la velocidad especificada. De eso habla esa canción. Hay muchos referentes, ¿no? En la letra hay hartos referentes como a todo ese proceso de hallar la forma correcta del motor. O sea, hay varias referencias en la canción de Dickinson. Le preguntaba a Daniel si de pronto, no sé si ya por esa época, la época de ese álbum, ya Dickinson estaba Ese ya era desarrollando piloto. habilidades Sí. como piloto. Él empezó a dedicarse a aprender a ser piloto en los 90, a principios de los 90, probablemente cuando se separó de Maiden. Dijo, ¿ahora qué hago? ¿Va a aprender a volar? En el mismo género, esta segunda tanda salió bastante heavy metal. A excepción de Camilo. El mío también es. Entonces vamos con otro episodio histórico bastante conocido. De hecho tiene hasta una película, pero que no me voy a poner en ese momento a hacer síntesis, nada por el estilo. Pero el acuerdo que hicimos es que usted me iba a contar la película porque yo no me la he visto. No. Más bien habla usted del barco y la historia de Rose y Jack la dejamos para otro día. Ah, qué aburrido. No, en serio, es una película que nunca me he visto, me ha dado pereza. Spoiler, el barco se hunde. El barco se hunde. Marica, sí. Es como estas películas biográficas que una vez es como que genera feeling con la persona, con el protagonista, y uno ya sabe que se mueren. Es como tan marica, no es masoquista. Bueno, muchachos, pues sí, les voy a hablar del Titanic, este suceso histórico que marcó pues la historia de Europa. Yo creo que les fue algo muy interesante para ellos, y de Estados Unidos, y de la navegación, por supuesto. Creo que esa idea de morir ahogado es algo que pues genera mucho miedo, ¿no? De estar en el agua. Todos hemos tenido esa sensación de perder el aire en el agua, es bien absurda. Y pues uno acá que anda en botecitos ahí de madera o algo así, pues nada comparable con este tipo de embarcaciones. Ese Titán. Bueno, primero les voy a hablar de la banda que nos habla del Titanic, que es una de las bandas emblemas del thrash metal estadounidense de San Francisco, la iglesia del metal, Metal Church.
Ellos se crearon en el 80, o sea, ya llevan bastante tiempo, aún siguen sacando música. Y el álbum del que sale la canción es de 1989, el álbum se llama Blessing in Disguise. La canción se llama Rest in Pieces, es un juego de palabras, o sea que Rest in Peace significa como descanse en paz, pero en este caso sería como descanse en pedazos. Y entre paréntesis trae la fecha exacta en la que se unió el Titanic, abril 15 de 1912. El Titanic fue una embarcación, un transatlántico británico, se llamaba el RMS Titanic. RMS significa Royal Merchant Ship, o sea, como la nave mercante real. El barco se hundió el 14 de la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912 en un viaje que estaba haciendo desde el Reino Unido, desde Southampton hasta Nueva York. En este hundimiento murieron más de 1.400 personas y bueno, era un gran transatlántico, se decía que era el barco más grande del mundo. Que ni Dios mismo lo iba a poder hundir. Ese es uno de los mitos que hay alrededor del Titanic, que decían que personas habían afirmado que no se podía hundir nunca, pero ya después los investigadores mostraron que decía que era casi que no se podía hundir. ¿Por qué se hundió el Titanic? Pues en el mar habían como reportes de ciertos témpanos de hielo y lastimosamente este barco se estrelló con uno de esos témpanos. Ya todos han visto la película y se partió por la mitad y se fue al fondo a más de 3.000 metros bajo el mar. Ahí están viendo las fotos de lo que quedó del Titanic y su partición. ¿Por qué es importante esto? Como les digo, también se volvió un hecho de cultura popular. Como que la cantidad de películas que se han hecho sobre el Titanic es gigante. Por ejemplo, la primera película que se hizo fue en el 1912, Saved from the Titanic. Hay otra película del 96 protagonizada por Catherine Zeta-Jones. Está la de Titanic que todos conocemos con Leonardo DiCaprio y creo que es James Cameron. James Cameron es el director. Kate Winslet, creo que es la... Kate Winslet, sí. Bueno, del Titanic se han recuperado algunos elementos. Hay un museo que está en Belfast. Belfast queda en Irlanda. Como pueden ver, tiene la forma de un... Irlanda del Norte. De un barco, de Irlanda del Norte, sí, señor. La proa, creo que es. Sí, la proa. Y allí guardan algunos de los objetos que rescataron del fondo del mar. Y pues es un museo con fotos de los supervivientes, historias... como que hubo muchas entrevistas alrededor con las personas que sobrevivieron. Y les traigo información inútil sobre el Titanic, para hacerlo más o menos, pues porque todos saben la historia del Titanic. Cuando los españoles venían a América, normalmente tenían que traer gatos en las embarcaciones porque era de buena suerte. Así es como llegan los gatos a América, porque aquí no habían gatos domésticos, estaban los jaguarcitos y estos. Entonces se suponía que por suerte todas las embarcaciones... ¿Jaguarcitos domésticos? Jaguarcitos domésticos. Ajá. Jaguarcito de lo bestia. Sí, nunca le hemos contado a la audiencia que ese tigre está inspirado en nuestro ser jaguar latino. Y entonces, este barco, el Titanic, decidió no traer gatos. Entonces, por eso fue que se hundió, marica, porque no traían el gato. Algo que me causó mucha impresión era el precio de los tiquetes. Esto es en 1912. Un tiquete de primera clase costaba $4.350, supongo, de la época. ¿De la época? Sí, 4.350. O sea, el que viajaba ahí era porque en realidad tenía las lucas. Toda esa plata para ir a morirse, no sé. Sí, lo interesante de la película de James Cameron es justamente el estudio que tiene detrás de la película. Sí tiene un montón de errores, obviamente, por el asunto de la ficción y eso, pero lo interesante de esa película es cómo en realidad utilizan los estudios más recientes de la época frente al Titanic para poder recrear eso. Y una de las cosas que destacaban los niveles, por ejemplo, lo que era de clase alta y todo ese rollo. Cómo viajaba la gente. Los decks. Eso todavía es así. Si uno quiere ir a un crucero y pasarla bien, pues tiene que pagar más. Pero bueno, sigamos con las tonterías del Titanic. Segunda clase, 1.750. Y la tercera clase, 30 nomás, imagínense. Yo también me hubiese ido
Por eso ahí al lado de las calderas. El Titanic solo tenía 20 botes salvavidas. Y además cuando se llenaron, 1000. Y además que tienen como capacidad de 50 personas y se subían como 15. Así es, Manuel. Sobre lo grande del Titanic, se dice que el Titanic era tan largo como el Empire State. Y otra de las cuestiones que sucedió con el Titanic, normalmente se acostumbra cuando se inaugura un barco romperle una botella de champaña. Tampoco se hizo. Es que esta gente no siguió todos los agüeros. Ni el gato ni la botella de champaña. Por eso se hundió. Por eso se hundió el Titanic. Bueno, sobre la canción Se ya... ponen a tentar al diablo, sí. Sí, que es lo que nos reúne hoy. Como les digo, la canción se llama Rest in Pieces, del álbum Blessing in Disguise, de esta bandota que se llama Metal Church, que ojalá les guste a todos, porque me parece una muy buena banda. La letra dice como que era lo mejor en construcción, lo mejor que el dinero podía comprar, que su tamaño era más grande que cualquier otra embarcación de Belfast, porque esta fue creada ya en Belfast, aunque salió desde Southampton. Y bueno, pues cuenta más o menos la historia de lo que sucedió, que tuvieron 2 horas para sobrevivir, que habían muy poquitos botes salvavidas, que primero hundieron a las mujeres y a los niños, como la orden del capitán, y ya, hay algo al final que no es verdad, que dice que la orquesta tocó hasta el último momento. Como la película. Eso ya es poético, porque eso no sucedió, y que todos murieron. ¿Usted qué sabe? Pero ese es de los mitos más forjados con esa historia del Titanic, es de los músicos del Titanic. De hecho, hasta películas también han hecho sobre ese asunto de los músicos del Titanic, porque es entre todas las versiones que hay de la historia frente a ese asunto de las películas, ese es el elemento más recurrente en todas, los músicos. O sea, es todo un mito frente a ese asunto. O sea, que los músicos... junto con el capitán murieron haciendo su labor. Muchas de las personas que viajaron en el Titanic no debían viajar en el Titanic. Durante esa época hubo una protesta y entonces el carbón estaba como que había poco sustento de carbón en el Reino Unido. Entonces tuvieron que enviar más personas, o sea, cancelaron unos cruceros y aprovecharon el lanzamiento del Titanic para enviar a esa gente. Entonces, pues muy salados porque les tocó. 13 parejas en la embarcación estaban celebrando su luna de miel. Qué mal están salados, güey. Y el Titanic, algo muy interesante, pues era una embarcación a carbón, ¿no? Gastaba 825 toneladas por día. ¿Listo? ¿Por día? Por día. O sea, imagínense el tamaño de ese bicho para cargar tantas toneladas para tantos días. ¿Y cuántos días se suponía que se estimaba que se echaba el viaje? Como una semana duraba el viaje. El Titanic duró en hundirse 2 horas y 40 minutos y el tiempo que tuvieron para reaccionar cuando vieron el iceberg era de 30 segundos, entonces no se podía hacer nada. Estaban destinados por no llevar el gato ni romper la botella de champán. La botella. Eso les cuento. No sé, yo sé que a ustedes les encanta la película. Véanse la 2 y me cuentan. Con Capitán América. La síntesis. Con Capitán América que lo sacan del mar. Bien, siguiendo con nuestro episodio, entonces otro tipo de eventos que son tenidos para la construcción de la historia, pues son personajes que si bien no son, digamos así, los próceres directos de ciertos actos, son personajes que terminan ejerciendo una influencia importante en hechos similares que se desarrollan posteriormente. La siguiente canción de nuestro playlist, subiéndole un poquito más al tono del género musical, pero no está mucho, está a cargo de Manuel, que nos trae un personaje en particular. Haydux Revenge. La canción que yo les traigo es de una banda de war metal de Israel y se llama Desert. Esta banda se formó en 2002 como una banda de power metal, donde sacó 2 EPs. Ya en 2011 sacó su primer álbum que se llamó Star of the Elusive Hopes. El nombre de la banda tiene una razón, y es pues porque como ellos son de Israel, el desierto fue por donde caminaron el éxodo de todos los semitas que expulsaron y fueron a terminar por allá en Egipto. Cuando lo sacaron, que 40 años después ese man lo estuvo caminando, que eso ya hablamos en el episodio de mitología,
pues eso es desierto. Entonces, esa es la razón del nombre. Es una banda de war metal, como les decía, parecida a la de Armada. Es un heavy, pero es un heavy como tiene mucho groove también, porque tiene un poquito, unas guitarras que son como más pesaditas. Y la voz también del tiene man. una onda muy a los Symphony X, un poquito los riffs. Sebastián, usted debería ser nuestro soundtrack. Yo La pensaba guitarra hacerlo, Sí, deconstruyendo y todo. Deconstruyanos, vamos. Y Construyendo y incinerando. y la voz del man también es un poco más rasgada, así como la de Joaquín de Sabaton. Es más, como todos los caminos que conducen a Sabaton, ellos después de su primer disco completo sacaron un sencillo que se llamó Lament for Soldiers Glory, donde el vocalista invitado era Joaquín Broden de Sabaton. Y así llegó a la banda. Más o menos, pues porque es war metal, entonces pues obviamente uno inicia por Sabaton. Y por eso llega a Civil War y por eso llega a Desert. Deberíamos hacer un concurso, o sea, que por cada vez que llega Sabaton nos pague o algo así. O un short, no, lo perdemos a la media hora. Pero bueno, lo bueno de ese primer álbum, por ejemplo, fue que la mezcla y la masterización fue hecha por Andy LaRocque. ¿Sabe quién es Evans? El guitarrista de la mejor banda del mundo. Que fue guitarrista de King Diamond, que es guitarrista de King Diamond. Entonces el man hizo la mezcla y la masterización de ese álbum. Y no su último, porque su último álbum que salió el año pasado, que es de donde se toma esta canción que les voy a proponer, el álbum anterior a ese, que se llama Never Regret, de 2015, tiene invitados especiales en las voces, como Ralph Sheppers, de Primal Fear, Chris Boltenthal, que es de Grave Digger, Cuchito, banda clásica. Y para el show de lanzamiento, invitaron a Josie Sassy. Josie Sassy es el que fue guitarrista fundador de Orphan Land. Entonces esta banda acá también es como de Israel, ahí lo invitaron y tiene unos soniditos así bien de Medio Oriente, que son bastante bacanos. Se usa el resto de ese género del Medio Oriente, ¿no? Sí, yo escuché a Orphan Land y esos sonidos. De hecho, esta canción inicia como algo como si fuera una gaita escocesa, pero que parece, pero que dudo que sea, sino es más como de esos sonidos de esas flautas como de encantar serpientes de Medio Oriente, es como esa flautica así. Es bien bacana, esta canción inicia así. Sí, me encanta eso. La canción se llama Hayduk's Revenge, y Hayduk, o Hayduk se escribe Hajduk, Hajduk, pero se pronuncia Hayduk. Hayduke en español eran una especie de personajes de infantería, prácticamente eran como una especie de guerrilla campesina que hacía parte como de las milicias de Europa Central y del sureste, sobre todo de los Balcanes. Desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, más o menos, que duraron hasta casi ya entrado el siglo XX. Y Hayduk's Revenge es una canción que habla sobre la revolución independentista de Bulgaria en el siglo XIX. Entonces, todos estos Hayduks, esos medios guerrilleros, por eso se refiere la canción así. Oiga, pero esto fue un gol, weón. Esto era de guerra. Pero no, ninguno. Porque el anterior. Es que mis dos canciones, pues obviamente Napoleón fue un militar que luchó muchas guerras, pero era hablando del personaje. Los que no escucharon la primera parte, vayan a escuchar la primera parte. Se la baneo acá en vivo, weón. La letra de la canción inicia diciendo Balkan blood is wild and spicy, nurtured by bread and sun. Entonces la sangre de los Balcanes, o de la gente de los Balcanes, es salvaje y picante, por decirlo así. ¡Ay! Criada con pan y sol. We are hungry for uprising, songs of Bulgaria's ground. Estamos hambrientos de como una revolución. Hijos de Bulgaria, de una tierra de Bulgaria. Es tiempo de revolución, la nación se va a levantar de una vez, vamos a empezar la ejecución, vamos a tomar lo que nos pertenece. Entonces el coro ya obviamente así empieza ya todo épico. El día ha llegado para la venganza de los hayduques, en español,
no va a haber escape para la venganza de los haiduques, no vamos a mostrar compasión sin miedo, puro odio, debemos servir a la gran causa, gloria en la muerte. Entonces, más o menos la canción lo que hace es describir como la personalidad de esos haiduques, ¿no? Y los aires de revolución que estaban iniciándose en Bulgaria en el siglo XIX, porque en 1875 se inició una rebelión contra el Imperio Turco Otomano. Entonces volvemos a lo que hemos venido hablando desde la parte 1, y es que el Imperio Otomano se extendía, como hablamos, desde Irán, toda Arabia, Medio Oriente, etcétera, y llegaba hasta Bulgaria, Rumania, Hungría, incluso un pedazo, porque el otro ya era parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces, en Bosnia, por ejemplo, se empezó a levantar una revolución en contra del Imperio Otomano en 1875, y en el 76 llegó a Bulgaria. De la misma forma o parecida a como hicieron el genocidio de los armenios, que nos contó Daniel en el primer episodio con su canción. Aquí los que les decía que eran los mercenarios de los otomanos reprimieron esa rebelión y prácticamente los masacraron. Y la canción cierra con una frase, con un párrafo, mejor dicho, de un poema. Aquel que cae luchando por ser libre nunca podrá morir, porque el cielo será de él, y la tierra y los árboles y las bestias se deberán arrodillar ante él, en el cántico deberán recitar. Es más o menos una traducción así rápida de lo que dice el poema. Y este es un poema de un señor que se llama Hristo Botev. El poema es de 1873. Hristo Botev fue un escritor, político, poeta búlgaro, que es la figura más popular de la historia, pues, política y literaria de Bulgaria. En 1867 él tuvo que refugiarse en Rumania porque él era, digamos que un activista, un revolucionario, y murió cuando intentaba hacer un levantamiento contra los turcos, contra los otomanos. Fue autor de varios cánticos y demás, dentro de esos este poema. Y este poema se llama Hatzi Dimiter. Y Hatzi Dimiter precisamente fue otro personaje que murió pocos años antes que él, que fue uno de los más célebres luchadores por la liberación de Bulgaria en los 1800 y pedazo. Él murió el 18 de julio de 1868 también, cuando estaba en Rumania y se quería pasar. Entonces, ante el asesinato, pues, o bueno, la muerte en batalla de Hatzi Dimiter, lo que hace este escritor, Hristo Botev, es crear este poema, que en Bulgaria es, no sé, un poema que se los enseñan en los colegios a todas las personas y todo el mundo se lo sabe, o sea, es re épico, todo el mundo lo tiene que conocer y demás. Casualmente, esto sí es pura coincidencia, los dos nacieron más o menos con 8 años de diferencia, pero los dos vivieron solamente 28 años. Miren que uno de los líderes revolucionarios más grandes de Bulgaria murió a los 28 años. Y este man, porque Hatzi Dimiter, que fue el revolucionario, murió en 1868. El poema es de 1873, gracias, pero el que escribió el poema, Hristo Botev, murió en el 76, o sea, fue seguidito. Y los dos vivieron exactamente 28 años. Eso sí ya es Club de los 28, casualidades de la vida, nada que ver con el de los 27 de la música, sino el de las 28 de la revolución búlgara. Bueno, este man Hristo Botev escribió un libro que se llama Poesía. ¿Usted lo va a leer en búlgaro? Cirílico. No sé leer cirílico, pero hay una traducción de ese libro, se llama Poesía, que la tradujo Sivka Balatsieva, bueno, que es una profesora, poeta, escritora, y ella hizo la traducción al español. Entonces, si por algún momento ahí en las redes o en la publicación de este episodio podemos compartir la descripción. La descripción no, sino el poema como tal traducido, es la traducción de ella. La última canción de nuestro playlist, yo me fui por un hecho muy, muy sencillito. La canción, de hecho, es una de las bandas que recientemente conocí. La verdad, conocí a Nevermore creo que hace un año y medio máximo. Nunca había pasado por mi radar musical. Así que hablando ¿Ese nombre está inspirado en Edgar Allan Poe? ¿Ese nombre de la banda, no? No. ¿O simplemente es Nevermore? La canción que propongo se llama The Tiananmen Man, que es una canción que aparece en su disco del 96, se llama The Politics of Ecstasy. Una bandota esta Nevermore, la verdad, cuando la conocí nunca había pasado por mi radar. Entonces tiene ahí su combinación también como de power metal, pero tiene cositas de
ciertas cositas de groove, ciertas cositas de progresivo, o sea, es una combinación bien interesante. Elegí esta canción, voy a tomarme la ligereza, voy a compartir un video en YouTube porque es sencillito para poder mostrarles o hablarles más bien del referente o por qué es importante este tema, ¿sí? Y esencialmente esto ocurre por ahí en el 89, en medio de la situación política de China, pues que es prácticamente la única de las grandes potencias que aún se mueve dentro de ese sistema comunista con muchísimos matices, muchísimos entre comillas, muy particulares, sí. Pero el régimen de alguna manera autoritario ha prevalecido y pues de todas formas ha generado molestia entre sus habitantes a pesar de que la cultura de la población china es muy calmada, son muy obedientes a cierto punto. Este hecho ocurre en medio de unas manifestaciones por múltiples factores políticos, económicos, sobre todo la población se está viendo muy afectada por las decisiones y los manejos del gobierno. Se reúnen en la plaza de Tiananmen y allí, después de varios días, el gobierno empieza a desacreditar el hecho, dice que en realidad los que están detrás de ese asunto es grupos que están en contra del gobierno y ya llevan varios heridos, personas desaparecidas. Finalmente este sujeto pues va y le hace frente a todo un destacamento militar que venía, se para frente a un tanque y lo detiene. La interpretación del hecho es, lo importante, digamos, para el asunto de la historia es, algunos lo asumen que fue la imagen de lo que sentía un pueblo en realidad, que querían detener el abuso del gobierno, pero de manera pacífica, no querían entrar en ningún tipo de confrontación con el gobierno. Hay ciertos analistas de este hecho que consideran que lo que hizo el personaje, el hombre del tanque, que se le denomina Tankman, sabía que muchos reporteros, que la imagen fácilmente iba a correr alrededor del mundo, y pues decide de alguna manera es manipular desde su acción los medios. Yo creo que es de hecho la interpretación que más se encuentra en línea. Yo creo que es una interpretación no tan certera en la medida que China no es necesariamente un país en el que la gente pueda expresarse tan fácilmente, tan libremente. Por lo menos para la época era muy, muy, muy complicado. Todavía se estaba a puertas en ese proceso que se denominó la perestroika, ¿cierto? La desintegración de la URSS. Entonces, esa perspectiva del comunismo y todo lo que eso implica en un país, pues en China se vio fuertemente lo que se denominó la revolución cultural de Mao, que tiene un montón de cosas anticulturales, si se quiere entender así en la noción de la palabra. Sí, entonces, pinturas, ¿sí? Escultores y demás. Sí, pero cultura también tiene que ver con la forma a través de la cual la población tenía que concebir el Estado chino. Entonces es bien particular. O sea, hasta hoy en día lo que ellos les transmiten es que cada uno debe, o sea, que todos son parte del progreso y del futuro de la gran China. O sea, usted vive es para hacer su parte para la nación. Son ideales, pues, como los comunistas, estalinistas más que comunistas, ya hablamos que es estalinismo y no comunismo. Esas imágenes ahorita que las vi, para el que nos ve para el que nos oye y no nos ve, o para el que nos ve y no sabe, o de pronto dice, esas las he visto en otro lado. Esas imágenes salen en un video de una canción de Sepultura. Ese es Territorio, ¿cierto? No, Chaos ID. Chaos ID, sí. Ya este man lo desaparecieron, ¿no? De él no se supo nada. No, es que técnicamente es un anónimo, o sea, una persona que estaba dentro de o sea, no es fue un manifestante. Yo lo tengo muy presente porque hace poco salió viral también una fotografía de un médico en Estados Unidos oponiéndose a las marchas de los gringos tomacloro, estos que están en contra del cierre por el coronavirus.
Entonces salen con armas, que los que tienen que morir son los negros y los pobres, y bueno, con todo su discurso xenofóbico, y estaban así en varias camionetas con free land y no sé qué, e-commerce, y sale un médico y también se les para. Entonces la han retomado varias veces estos días por un médico estadounidense que se les paró a la marcha. Como, ¿qué les pasa? ¿Viste? Que esos gringos hasta tomaron cloro, son tan inteligentes. Sí. Entonces, porque Papá Trump les dijo, pues, si les dijo que se tiren, se tiran. Mi elección de la canción justamente es porque Nevermore se inclina por esa interpretación de la manipulación mediática como parte de ese acto de protesta. Me queda la inquietud, digamos que me deja la incertidumbre si en realidad la intención de Nevermore es, de pronto como lo hemos visto en la mayor parte de agrupaciones de estas dos sesiones, es si en realidad quiere exaltar el hecho o lo quiere someter a cierto cuestionamiento. Dado que sobre el final de la canción justamente se centra en esa parte de su acto fue un gesto cibernético, ¿sí? Y el cierre ya de la estrofa es manipular los medios, manipular para controlar. Entonces me queda ahí como, porque en toda la canción siempre está haciendo la alusión de ese control de los medios desde la acción de este personaje. Entonces fue un acto de protesta pacífica que obviamente en su momento le dio la vuelta al mundo y sigue siendo un acto muy simbólico de cómo pues un estado con los niveles de represión que maneja China, o bueno, más bien que manejaba en ese momento China, pues detuvo, por lo menos por unas horas, su arremetida contra los manifestantes. No obstante, en el video, pues ahí muestran que igual después fueron por la gente que se encontraba reunida en la plaza y a la fecha actual, pues hay un montón de desaparecidos de quienes no se tiene la más mínima idea. Con esa canción de Nevermore cerramos esta segunda playlist de nuestros episodios sobre historia. Oiga, para cerrar, un par de datos de Nevermore, ¿no? Ahí en este disco, de hecho, toca Pat O'Brien, que es ahorita el guitarrista de Cannibal Corpse. Uh-huh. Y además el vocalista que se llama Warren. Él era el vocalista de una banda famosa de heavy metal de Estados Unidos que se llama Sanctuary. Entonces es chévere porque esta banda tiene varios integrantes que son famosos en la escena de bandas súper famosas. Uh-huh. Entonces, bacano nombrar eso. Va a empezar este cierre con otra de esas definiciones por ahí que se mueven entre historiadores, entre pensadores y que reflexionan sobre el asunto de la historiografía y la historia. Entonces hay una cita muy, muy chévere que encontré de Hannah Arendt, quien dice que, o sea, ¿qué es la historia? Y es algo así como que la historia son múltiples presentes que serán pensados como fueron futuros de otros presentes, en una constante liminalidad generadora de residuos sociales completadores de nuestro historial. Es decir, como ese que se dirían en la filosofía griega, es el devenir de la humanidad, ¿no? O sea, esto es la historia, es conocer estos hechos, tratar de comprenderlos, tratar de acercarnos y pues las conclusiones de estos dos episodios, pues, ¿qué queda de toda esta historia que se ha presentado a través de las canciones que hemos abordado y de las cuales hemos armado nuestras listas de reproducción para esos episodios? Entonces, ¿quién quiere arrancar con su conclusión, su cierre? Más Titanic. No, muchachos, agradecerles por la investigación. Yo creo que este trabajo es tiempo, ¿no? Nosotros somos un programa sin ánimo de lucro y el tiempo que invertimos es por gusto, por compartir con ustedes. Entonces, darle las gracias. Creo que aprendí bastante en estas dos partes. Sí, mucha información que uno, pues, de pronto no le sirva para la vida, pero sí para charlar en algún momento con alguien. Sí. Y yo para creo que que se la transmita a los hijos. A alguien. Algo que nosotros tenemos como colombianos es que la historia se nos olvida, ¿sí? Como que seguimos haciendo las mismas cagadas siempre. Y reflexionar sobre la historia es algo que siempre nos ha hecho. Veamos nomás el caso del centro de memoria que tenemos en manos de una persona tan absurda que niega el conflicto en Colombia, ¿sí? Entonces la historia y las humanidades son algo muy importante en nuestra sociedad y tenemos que meterle la ficha y
tenemos que hacer muchos más programas de historia. También les recomiendo que si no han escuchado el de Realidad Colombiana, vayan. Eso es un tratado de historia colombiana, es otro capítulo de la temporada pasada. Y listo, gracias, se les quiere. Yo mando mis conclusiones corticas. En la historia la cuentan los victoriosos en la mayor parte de los hechos. Y siempre, pues no hay que olvidar que siempre hay dos partes, dos lados, dos caras de cada historia, ¿no? Y estamos acostumbrados a conocer la historia solo por cómo la cuentan los victoriosos. Y pues eso está mal. Eso es algo que toca ir cambiando de a poco y muy poca la gente que se interesa por conocer el punto de vista de los que fueron derrotados, que casi siempre, no siempre, pero la mayoría de veces son los malos del paseo. Entonces toca ver las dos caras de la historia y sacar conclusiones propias uno mismo. Esa es mi reflexión. Algunos filósofos han tratado de hacerle la vuelta. Creo que Todorov tiene un libro que se llama La historia de los vencidos. Y la que cuenta la conquista del otro, que cuenta la historia de la conquista de América, pero desde el lado mexicano. Desde el lado mesoamericano. Uh-huh. Sí, yo digo, digamos, la historia se cuenta en retrospectiva, o sea, siempre hacia atrás. Y pues predominantemente los victoriosos, como dice Sebas, tienen la maquinaria publicitaria de su tiempo, ¿no? Entonces también saben cómo promover los hechos, maquillando todo. Y por eso es que apoyo lo que dice Sebas, uno tiene que tener sus propias conclusiones y más que hecho es la información suficiente. O sea, la información suficiente sale a la luz cuando ha pasado bastante tiempo y se han desclasificado ciertas cosas. No es por meterlo otra vez, pero es un ejemplo que les voy a dar así, sin que me la monten. Al principio, cuando Sabaton inició, cantó, por ejemplo, sobre la guerra del Golfo, sobre la guerra de Afganistán, la invasión de Rusia a Afganistán y cosas muy recientes, sobre la invasión a Irak a principios de los 2000, y después de eso se dio la única información que tiene, incluso sobre la guerra de las Malvinas, que fue hace ya 30 años, pero pues igual. De ahí en adelante empezaron a cantar de guerras pasadas, donde uno ya tiene toda la información y de ambas partes. Y de mi parte no tienen que ser entusiastas de la historia como lo somos algunos, pero uno tiene que conocer la historia, por lo menos su propia historia. Para no repetirla. Cuando me refiero su propia historia, es a la de su país, a la de su pueblo, a la de su familia, porque pues políticamente en este país tenemos muchos ejemplos, económicamente también, y ya todo el mundo se le olvida. En la historia, miren que hoy pues en estas dos partes, en este episodio doble, hemos hablado por ejemplo, de Napoleón, que ascendió con una revolución y estaba a favor del pueblo, y después lo que hizo fue volcarlo hacia una autocracia y simplemente conquistar porque tenía ganas de sentirse más poderoso que los demás. Entonces es ir viendo cómo en la historia se repiten los hechos, hasta las pandemias se repiten cada 100 años. Entonces los comportamientos de las personas, de los líderes y sobre todo de los militares o de los que tienen asociaciones ahí, se repiten cada cierto tiempo. El año pasado los mecanismos en las protestas aquí en Colombia, los mecanismos de terror, de miedo que estaban generando, tenían muchas relaciones con cosas que pasaron en Roma, que pasaron en la Edad Media, que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Se repiten. Entonces, sin ser entusiastas, uno tiene que conocer la historia del mundo, la historia de la influencia de todos los países. No solo conozcan los de afuera y que no les importe un culo Colombia, y tampoco se digan, no, es que no hay que conocerlo de afuera, hay que centrarse en Colombia. No, porque todo el mundo influye en todo el mundo. Y lo que pasa en un país, por ejemplo, aquí nos independizamos, fue porque Napoleón estaba por allá jodiendo a España, entonces nos dio el chico para que acá en Latinoamérica nos independicemos. Entonces todo tiene influencia global. Rescato a todas las bandas que hemos presentado, porque más allá de que son temas de guerra, pues que es lo más fácil de cantar en el metal, porque es conflictos y peleas y mártires y héroes y villanos, cuentan la historia y la rescatan y se preocupan por, así como dice Jonathan. Si nosotros nos preocupamos por hacer la investigación, más aún las bandas que investigaron para hacer sus temas. Invito a las bandas locales porque pues miren que solo presentamos temas de bandas o gringas o de Europa.
Entonces, lo más cercano a una banda latina o de acá fue Brasil, Armada. Entonces, para que canten, más allá de cantar en contra de algo solo por ser revolucionario, cantarlo con hechos históricos, hacer la investigación como tal, documentarse, hablar con historiadores, hablar con escritores, hablar con hasta filósofos. A mí me gusta ver desde hace unos años como algo así como que el detalle es reflejo del conjunto y que todo está, como dicen, conectado con todo y que la historia tiende a repetirse. Esas cosas que digo parecen diferentes, pero realmente encuentro una relación entre la historia, la actualidad y muy probablemente estos profesionales estadísticos, bioestadísticos, Big Data y todo eso, pues se basan en eso, ¿no? En que somos como una repetición, como el día que se repite, todos los días hacemos lo mismo, nos levantamos, desayunamos, solo que tenemos la oportunidad en esa monotonía diaria que todos estamos de hacer lo mismo, pero cada vez mejor. Esa es como mi conclusión, que al repetir la historia, al saber que estamos repitiendo la historia, que de eso se trata esta vida, pues tenemos la oportunidad de hacerlo mejor cada vez que se nos presenta eso. Entonces, el hecho de haber cometido un error y reconocer esa historia nuestra de que cometimos algún error y se nos vuelve a presentar la oportunidad de actuar de una mejor manera, eso lo veo como un detalle en relación con, por ejemplo, un rey, un emperador, alguien que es padre ahora, ¿cierto? Tiene a su cargo una familia, un hogar, una empresa, es jefe y demás. Entonces, toda esa relación, todo eso de años y bueno, tantas historias tan épicas también, ¿cómo lo podemos relacionar con algo también sencillo que se puede aplicar a la vida también cotidiana? Entonces, en conclusión, me encanta la historia y hoy creo que a partir de este episodio se ha abierto en mí esa posibilidad de entrar de manera más dispuesta a conocer. Entonces, genial la historia, el metal, las bandas que presentaron hoy, brutal. Me encantó este episodio, compañeros, qué chimba. Puro heavy, pap. A mí me pareció que, bueno, me queda una espina de que este tipo de metal, a menos que sean ridículamente explícitos, siempre toca cogerlos con pinzas, porque existen muchas canciones que hablan sobre un tema histórico, pero de pronto no lo mencionan directamente. Yo no sé si de pronto la de I Will Rule the Universe, ¿se llama? Uh-huh. En algún momento dicen explícitamente el nombre de Napoleón. Sí, claro. Porque hay muchos casos en donde no es así. De pronto narran un hecho histórico, pero no hay nombres específicos, ni fechas específicas, ni nada muy claro. Entonces, la primera estrofa de la canción, de hecho. O expresan las sensaciones, dicen el lugar. Sí, a menos que lo diga la banda, como no, esta canción está basada en este hecho histórico o en este personaje, no siempre es fácil de identificar. Entonces hay que ir a coger con pinzas las letras, ir a investigar con juicio el hecho histórico. Chévere ese pedazo que de pronto que inciten a esa investigación, a interesarse más por la historia. En ese aspecto sí es bien rescatable. Yo estuve aquí durante este episodio con mi arma superpoderosa de información, que es Google, buscando cosas que de pronto, puta, sé que debería saber, pero no tengo ni idea. Imperio Austrohúngaro. Y ahí leí cualquier cosita mientras Sebas contaba algo al respecto. Entonces, pues me parece una berraquera que se hagan estas cosas, que se rescate algo de la historia, así sea en la música. Bueno, que es una herramienta poderosa para rescatar estas cosas en realidad. Y que me quedó igual la espina de ahorita de irme a averiguar un montón de cosas, como así que no tengo ni idea de cuál es el Imperio Otomano y fue el más largo de todos. Entonces, ya mismo me voy a ir a ver la serie de Netflix sobre los otomanos. Sí, hay una en Netflix, Ottoman Empire, ¿cierto? Sí. De hecho, eso que dice Dani es muy cierto. La música, desde
creo que fue de los primeros medios para inmortalizar la historia. Como sabemos, los juglares tenían esta tarea de inmortalizar todas las gestas y todas las leyendas que hacían. Y muchas veces, pues, ahí vemos... Los juglares y los bardos. Ajá, ahí vemos pues, que desde muy temprano se usa la música para este medio, ¿no? De hecho, la canción de Desert que proponía Manuel, el último segmento que citan del poema es justamente eso, no es lo que dice, ¿no? De él los trovadores cantarán, los trovadores cantarán. Y es justamente hacia donde yo boto una parte de mi cierre, y es como la música, se va a sacar a tocar una parte, y es como la música se vuelve ese receptor de todo lo que está en torno a una cultura, a una sociedad, y cómo en la música se empieza a tener cabida todo ese tipo de elementos. Para nuestro caso particular, algo que yo siempre he destacado es cómo el metal definitivamente es un estilo musical muy noble, en la medida en que es capaz de acoger un montón de temáticas, abordarlas, presentarlas, y sobre todo que sin parecer muy ególatra con el asunto del género musical, pero es de alguna manera un género que le deja a uno la semilla frente a indagar a esos elementos. Esto lo hemos abordado en muchos episodios, y en este caso particular, frente a la historia, yo me hice esta pregunta a lo largo de la preparación del episodio, y es si de alguna manera la música también va construyendo otra manera de leer la historia, de acercarse a la historia, no digamos que de comprenderla. Digamos que en las bandas que hemos trabajado hoy, sobre todo hemos visto es la presentación del hecho histórico, ¿sí? La presentación de los diferentes hechos. La mayor parte de bandas, solo muy pocas, de pronto toman una posición frente al análisis del hecho histórico, sino que se centran más como en esto, como conozca la historia, ¿cierto? Vea lo que ocurre. Creo que Manuel se me adelantó en lo que había estado reflexionando durante la tarde frente al asunto, y es la importancia que nuestra música también se convierta en ese elemento catalizador de lo que nos ocurre, en ese instrumento que nos va a permitir más adelante acercarnos de nuevo a esos hechos, a esos sucesos. Es difícil, Hobsbawm lo dice en su libro, es difícil que nosotros seamos analistas y seamos críticos de nuestra propia época, porque un factor esencial dentro del ejercicio de la historia es tener tiempo para poder mirar con cierta distancia y tratar de lograr cierto grado de objetividad frente a los hechos, a pesar de que casi siempre la historia hasta ahora se ha concebido siempre desde una sola de las miradas. Sin embargo, cuando uno ve esa otra mirada, uno va viendo, va encontrando cuál es la otra mirada que subyace a esa versión oficial, cuál es la versión que subyace. Y yo creo que la canción, por ejemplo, de System es un buen ejemplo de eso, ¿no? A pesar de que es un crimen no reconocido y que todos los países han hecho los de la vista gorda con el tema, es un tema que allí está, que allí pervive en la mente y en la experiencia de las personas. Cierro con que el metal, el rock es una música muy rica, porque nos ha permitido a nosotros hacer este pequeño ejercicio sobre la historia, sobre hablar sobre tantos hechos, tantas cosas. Posiblemente cada uno de estos sucesos que abordamos el día de hoy nos hubiesen dado para un capítulo entero y quizás hasta más. Pero pues hemos hecho este ejercicio de acercarnos un poquito a la historia. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido por la historia, por el mundo, y sobre todo por la música, que es lo que nos enriquece y lo que es el motor de ser de este podcast. Recuerden escucharnos: Spotify, Deezer, YouTube. Escríbanos, contacten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ha sido un gusto compartir hoy. En el botoncito rojo. Sí, el botoncito rojo, sí. Si caes de este lado. Sí, hay que de este lado, no me acuerdo dónde va a caer eso. En algún momento nos volveremos youtubers. Sí, entonces eso ha sido todo por el día de hoy, y recuerden que esto es un podcast hecho a lo bestia. Uy, ya vamos a dormir, muchachos.